Le agradezco la oportunidad que nos da para ingresar hasta sus hogares. En entrevista, Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. A veces como hoy, como en las tardes de hoy, vaya que nos acordamos de nuestro gobierno, señor gobernador. Qué locura transitar por las calles de Ciudad Juárez. Y vimos de todo, vehículos varados, gente diciéndose malas palabras y todos acordándonos de nuestro gobierno. De un gobierno municipal que prefiere tal vez más la fiesta que invertir en obra pública, y algunos han dicho de un gobernador que le gusta la política nacional y a veces los temas locales parecería así como nos hacemos a un lado. ¿Es así, gobernador? Pues claro que no, eso es parte de la insidia, ese no es el enfoque de la gente. El abandono de Juárez se le debe a muchos gobiernos anteriores, no al nuestro. Nosotros tenemos 2 años, Héctor. Y el abandono de Juárez es sobre todo en drenaje pluvial. A esta ciudad se le ha dejado de invertir en la principal infraestructura, que es el de los colectores y el de las redes de agua potable y el de la rehabilitación de los pozos y el de los rebombeos. Y entonces se ocasiona que cuando llueve la ciudad se inunda. Con que se ponga anulado, con eso, gobernador, no, con cuando, eso tenemos. sobre todo cuando llueve. Y la verdad es que ahí es donde nosotros hemos hecho una gran diferencia con relación a cualquier gobierno. Porque por año en Ciudad Juárez se invertían no más de 25 millones de pesos, no más de 25 millones de pesos en infraestructura, en materia de redes de agua potable, infraestructura hidráulica. ¿Cuánto hemos invertido en 2 años nosotros? Cerca de 500 millones de pesos con recursos propios de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Hoy mismo en Ciudad Juárez pusimos en marcha la rehabilitación del pozo número 91. Vamos a terminar el año con 98 de los 160 pozos con los que se extraen el agua en esta ciudad. Estamos rehabilitando primero el suministro de agua potable. Vamos a rehabilitar colectores. Y la gran obra que sin duda vamos a realizar en Ciudad Juárez y que se verá reflejada frente a este malestar que ocasionan las lluvias es el drenaje pluvial. Primero destinamos 43 millones de pesos para proyectos ejecutivos de soluciones al drenaje pluvial en esta ciudad. Y vamos a invertir a lo largo de los próximos 3 años más de 2,000 millones de pesos en obras de drenaje pluvial. Porque cuando llueve y se inunda, se deterioran las calles, los vehículos, el tráfico queda colapsado, la gente pierde su trabajo, llega tarde, hay un mayor costo del mantenimiento. Entonces aquí sí, yo reivindicaría, con todo respeto, lo que estamos haciendo, porque con un manejo muy eficiente de las finanzas de la Junta Municipal, estamos por primera vez en muchos años metiéndole a la infraestructura hidráulica. ¿Se va a endeudar el Estado para realizar esos trabajos? No, en realidad esta primera parte de inversión tiene que ver con ingresos propios de un manejo muy eficiente que hemos hecho el gobierno del Estado de la Junta de Aguas, porque la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento en Ciudad Juárez es administrada y conducida por el gobierno del Estado. Hemos colocado ahí a personas muy responsables, un gran equipo que ha hecho un manejo eficiente de los recursos, y todos son recursos propios que hemos reinvertido. En lo que hemos propuesto un esquema de inversión privada es en la rehabilitación de 2 plantas tratadoras de agua en la ciudad de Chihuahua. Acá también tenemos un proyecto de agua tratada con recursos propios de la Junta de Aguas, pero en la ciudad de Chihuahua sí hemos planteado 2 plantas, la rehabilitación de las 2 plantas porque ya están muy deterioradas. En el Congreso parece que no todos están de acuerdo, gobernador. Bueno, el Congreso lo aprobó la anterior legislatura, recibimos una votación mayoritaria superior a las 2/3 partes. Ahora la nueva legislatura ha criticado esa aprobación, pero el proyecto está aprobado por la anterior con un consenso muy amplio de 2/3 partes, y en realidad no se trata de una deuda pública, de un endeudamiento, esto es falso. Aquí hay un esquema de asociación
público-privada, a través de inversión privada, con un concesionamiento a 10 años, en donde no solamente se rehabilitan, sino se operan. Y de hecho, a cargo de los que resulten ganadores de la licitación, correrá la operación. Entonces tenemos un esquema muy importante. Oiga, gobernador, a ver, entonces no saben quién va a ganar la licitación. Ya nos han explicado esas versiones en otros gobiernos. No, hombre, ya estaba todo arreglado. Pues a lo mejor serán otros gobiernos. En el nuestro, la verdad es que hemos hecho las cosas con mucha transparencia. Nosotros estamos publicando todos nuestros procesos de licitación de obras, de contratos en Internet. Todos y cada uno de los gastos de los contratos, de los convenios, de las obras, las pueden consultar cualquier ciudadano en la página de Internet del Gobierno del Estado y de la Secretaría de la Función Pública. Y en este caso, el agua es muy sensible y además es un asunto muy ideologizado a veces, sobre todo cuando entra inversión privada. Necesitamos hacerlo de manera muy transparente y así lo vamos a hacer. La gente y ustedes deben tener la certeza de que el proceso será un proceso honesto, transparente, imparcial y ganará la mejor oferta. Dos temas, gobernador. Primero, ya que hablamos del Congreso, ¿quién tiene mayoría, Morena o el PAN? En cuanto a diputados vinculados directamente al partido, el PAN es el grupo, vamos a decir, es la primera minoría, porque en estricto sentido el Congreso del Estado no tiene ningún grupo mayoritario. La primera minoría es el PAN, luego la segunda minoría es Morena, y luego el Partido de Encuentro Social. Ya con las alianzas que se hicieron, en donde se postularon incluso candidatos del PAN por otros partidos, el PAN tiene 13 escaños, o la alianza PAN Convergencia tiene 13 lugares en el Congreso, y Morena tiene 12. Es un Congreso muy dividido de dos grandes coaliciones que se... ¿Ha perdido el gobernador de Chihuahua capacidad de maniobra en el Congreso? De maniobra política, obviamente. En estricto sentido, Héctor, yo nunca he tenido mayoría en el Congreso. Hay que recordar que el grupo parlamentario del PAN tuvo 16 diputados. Siempre tuvimos que ir en busca de 1 o 2 votos para el tema de mayoría simple y siempre tuvimos que ir por otros 8 o 9 votos para decisiones de mayoría calificada. Nosotros seguiremos haciendo la labor de interlocución, de diálogo, de acercamiento con los legisladores. No es pérdida o no de capacidad de maniobra. Nunca hemos tenido una capacidad de maniobra. Hemos tenido capacidad para convencer decisiones muy importantes. Yo debo de reconocer, la anterior legislatura, en decisiones muy importantes, conseguimos la mayoría calificada. En temas como refinanciamiento de la deuda, la reforma a la Constitución de Chihuahua para la transformación del Poder Judicial que está en marcha, los nombramientos que fueron convocados, conseguimos mayoría calificada. ¿Cómo se consigue? Convenciendo, argumentando, dando las razones. Hemos planteado cosas muy válidas. Podemos enorgullecernos de 2 procesos ejemplares en el país, no nada más en Chihuahua, que fue el proceso para escoger al nuevo auditor superior del Estado y el proceso para elegir a la nueva fiscal anticorrupción del Estado de Chihuahua. Proceso inédito en el país, por la característica de que el proceso de selección se le dejó a un panel de expertos ciudadanos. Juarenses estuvieron en ese proceso que pueden dar testimonio si el gobernador les dio alguna línea, les habló, les dijo, a ver, hicieron un concurso, entrevistaron, propusieron y el Congreso eligió. Y digo que eligió muy bien, dentro de las alternativas que se presentaron, lo hizo muy bien. Hablando de elegir, los que dicen que saben de política, dicen que la oportunidad para saber si un gobierno va bien o no es
cuando llega el momento del voto. Se puede refrendar o se puede cambiar. En la zona norte cambiaron a Partido de Acción Nacional por Morena. Fue una aplanadora Morena, como en el 16 el Partido de Acción Nacional. ¿Usted está de acuerdo con esa teoría de que ahí se refrenda la confianza o se retira? Sí, los procesos electorales son momentos en cierta parte de refrendo a los gobiernos en turno, en una parte. No es todo un refrendo al gobierno actual, pero sí hay un componente. Eso no hay que eludirlo nunca. El problema es que ahora tenemos un fenómeno muy atípico. La presencia, el fenómeno de López Obrador fue un fenómeno sombrilla que benefició a muchos candidatos de su partido. De hecho, yo me atrevería, con el debido respeto a las campañas. Después del debido respeto viene el ramalazo, No, viene. No, porque como lean las campañas ya pasaron, estas valoraciones ya ahorita ya no son como muy pertinentes, pero como usted me preguntó, pues yo lo voy a contestar. Viene. Yo puedo decir que en la elección pasada ganaron candidatos en varios municipios del estado o en varios distritos que no hicieron campaña. Que si usted me pregunta si tuvieron un meeting o un recorrido o tuvieron un spot o una cartelera. El efecto AMLO, para que me quede claro. Yo sí creo que hay un efecto muy fuerte de este liderazgo, junto con un fenómeno de hartazgo. El pueblo ahora sí que fue a cobrar en las urnas tanta indolencia de la clase política, omisiones, abusos, excesos, ineficiencias de todos los actores. Y está ahí. Por eso, ¿qué tanto fue o qué tanto es tantito? En este escenario no lo podemos saber a ciencia cierta. Hubo quienes, por supuesto, resistieron el tsunami o lo resistieron de mejor manera. Yo les puedo decir, por ejemplo, que en el estado de Chihuahua, nosotros fuimos un estado, comparado con otras entidades del país, en donde resistimos de alguna manera este fenómeno. Teníamos 16 diputados locales, ahora tendremos 13, tenemos pérdida de 3 escaños. Bueno, hay gobernadores que me platican que se quedaron con un diputado, uno, o donde prácticamente les voltearon todos los municipios. En Chihuahua realmente solo perdimos un municipio importante de los que nosotros teníamos, que es el municipio de Cuauhtémoc. Nos pudo mucho porque lo perdimos. Vamos a trabajar con el nuevo alcalde, por supuesto que sí, es un respeto a la voluntad popular, es lo primero que tiene que ser un demócrata. Entonces Chihuahua enfrentó de mejor manera este fenómeno. Nosotros ganamos 2 distritos, uno local y uno federal, que jamás en nuestra historia habíamos ganado. El distrito 9, que va de Parral a toda la sierra, que abarca municipios de la sierra importantes, y el distrito de Guerrero, el distrito local. Debo decir que además refrendamos en la mayoría de los municipios que teníamos, incluida la capital, y conseguimos triunfos nuevos. En municipios, en número de municipios, avanzamos 2. Claro, la pérdida de Cuauhtémoc no se repone con los 2 más que ganamos. Lo cierto es pues que la valoración está ahí, pero no quiero eludir el sentido, el fondo de la pregunta. Nos estamos preparando para que el gobierno de Chihuahua se relance, para estrechar nuestro vínculo con la gente. Estamos haciendo cambios muy importantes al interior de la estructura del Allá gobierno. le iba a preguntar, ¿no nos tardamos, gobernador, en hacer algunos ajustes? Por ejemplo, en la Secretaría de Salud y en cualquier otra que me diga. Los cambios en un gobierno tienen sus tiempos. Una época como la electoral le mete a esos cambios
connotaciones e interpretaciones distintas. Uno tiene que serenarse, hacer los cambios cuando son necesarios, en el tiempo que son necesarios. Hay quienes dicen, te tardaste en unos, ¿por qué cambiaste a otros? Nunca va a ser el cambio entendible. ¿Y ya son todos? ¿Faltan más? Faltan más. Estamos ahora en una revisión de organismos desconcentrados y descentralizados, e incluso más que en cambios estamos también en el rediseño del aparato estatal en organismos desconcentrados, porque necesitamos ir compactando organismos que cubran una misma función en otro para reducir estructuras innecesarias, evitar duplicidad de funciones y concentrarnos en las acciones más importantes de mayor impacto, y en eso estamos. ¿Cuánto tiempo más se tardará para hacer los ajustes necesarios en el gobierno del Estado? Al 10 de octubre deberán estar todos los cambios. Oiga, gobernador, cualquiera que pensara, no, pues estamos renovando alcaldía, estamos renovando el Congreso y nada más, parecería que tiene una visión corta. La verdad es que muchos fincaron su proyecto y sus aspiraciones en la gobernatura a través de diputaciones o de alcaldías. Maru Campos, por ejemplo, en Chihuahua Capital, más que puesta como la primera aspirante, una de las primeras aspirantes del Partido de Acción Nacional a la gobernatura. Como vía independiente, bueno, pues el Caballo Lozoya, ya un poquito más en la zona occidente. Acá, algunos que dicen que conocen de política, César Duarte, se soba las manos con el disfraz de independiente para, pues también entrarle a ese tema. ¿Ya tiene el gobernador candidato? No, bueno, primero estamos a 3 años. Todos los que quieran y puedan ser, pues tienen derecho. Y yo no puedo ni interferir ni obstaculizar ninguna aspiración, directa, simulada o disfrazada. Yo en eso voy a ser muy respetuoso. Yo tengo que hacer un gran gobierno. Un gobierno que dé resultados, que entregue buenas cuentas, que genere un modelo referencial, no solo aquí, sino en el país, y me preparo para ese balance final que será de 5 años. Obviamente yo buscaré, lo digo abiertamente, que nuestro proyecto político, democrático de gobierno, que es un proyecto comprometido con los derechos humanos, que es un proyecto por el desarrollo económico integral de Chihuahua, por la división de poderes, por la participación ciudadana, enemigo de la corrupción y la impunidad, que este proyecto pudiera continuar. Pero en ello yo no voy ni a imponer o a obstaculizar. ¿A poco Madero no es su gallo? A ver, Madero es un personaje que por su propia posición actual tiene una posición de tirador, como la tendrán otros miembros del gabinete, como la tendrán otros presidentes, como la tendrá la propia alcaldesa de Chihuahua. ¿Se lleva bien con Maru? Tenemos una relación institucional, somos compañeros de partido y tenemos un trabajo conjunto en la ciudad de Chihuahua. Yo me llevo bien con prácticamente todos los alcaldes del estado, algunos ahora todavía no los conozco, pero me voy a llevar bien, porque el gobernador de Chihuahua lo que tiene que ser es un elemento de estabilidad, de concordia, de armonía, y debe ser el primer elemento de suma de esfuerzos. Entonces, yo a nadie le voy a dar un manotazo, a atajar, tampoco voy a imponer a nadie, y yo buscaré que dentro de los actores políticos que están dentro de mi partido y del gobierno tengan las condiciones para que el que tenga posibilidades y al que más le dé, pues yo digo que ese es al que en todo caso hay que apoyar. Un principio de la política muy importante debe ser no solamente cuidar los equilibrios, mantener la inclusión, no pelearse con las matemáticas. A quien le dé, tenemos que ir a apoyarlo. ¿Cómo es su relación con Andrés Manuel? Es buena, es una relación buena. Se está mandando con todo, oiga, en plena campaña. ¿Ya cambió? Sí, ya cambió, y sobre todo él ha tenido una actitud de cambio personal muy importante. La relación ahora es una relación franca, respetuosa,
He dicho incluso que en ciertos momentos se ha tornado cercana o de confianza, ¿verdad? Hemos podido platicar con mucha apertura las cosas. Todavía no es presidente y después de la elección, todavía no es presidente constitucional. Claro. Y después de la elección, ya lo he visto en 4 ocasiones distintas. Y luego ha tenido un gesto que yo lo considero una muy buena señal para Chihuahua, es su compromiso de ayudarnos a terminar los hospitales de Ciudad Juárez. Pero luego también en otros temas estamos coincidiendo en algunas visiones. Yo le apuesto a que a López Obrador le vaya muy bien, para que a Chihuahua le vaya bien. Como yo creo que él debe apostar a que a los gobernadores nos vaya muy bien para que a él también le vaya bien. Esta fórmula de que le va a ir solo muy bien a López Obrador y mal al gobernador, va a ser un fracaso quien la apueste. O que le vaya muy bien a Corral y que le vaya muy mal a López Obrador, eso no existe. Tenemos retos comunes. Y el reto más importante es la realidad. Y él pronto también se va a enfrentar a la realidad. Muy pronto va a aterrizar, ¿verdad? Y vas a ver que esto es un poco más difícil de lo que a veces uno se imagina o supone. Y que los buenos deseos, que los ideales, que los propósitos tan legítimos se enfrentan al campo de la realidad, en donde tiene uno que administrar no solo recursos, sino intereses, tiempos, burocracias. Cuando uno está en la oposición, uno está en el cielo, y cuando uno está en el gobierno, está en la tierra. Pues el 1 de diciembre el presidente López Obrador aterrizará en muchos aspectos que hoy por hoy están dentro de un ideal. Ojalá que todo se pudiera realizar. A ver, yo soy el primero que quisiera eso, pero hay que ser muy francos. No todo se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados y porque resistencias e intereses son factores reales a la hora que uno gobierna. Oiga, gobernador, a ver, y hablando de esos temas, estamos apenas por renovar la presidencia de la República, pero hacia el interior de la grilla, en el país y en el Partido Acción Nacional, Javier Corral se ha mencionado en más de una ocasión, para más adelantito, para ir haciendo camino. ¿Usted se ve con ese perfil? Sí, pero no tengo esos planes. Yo he acumulado una experiencia política que ahora despliego en favor del gobierno de Chihuahua. A mí se me mencionó incluso para esta que acaba de pasar, ¿verdad? Decir no y que nunca, y eso... Eso confirmaría un sí. Claro, lo hemos aprendido. Claro, cuando uno se da por muerto es que está más vivo que nunca. Ahí está López Obrador. No está en mis planes, no trabajo hacia allá, está muy lejos, de aquí a 6 años. La política es muy dinámica, los cortos tiempos se vuelven largos y los largos parecen de la noche a la mañana. En política las cosas cambian con mucha rapidez, el humor social es muy volátil y cualquier aspiración que yo pueda tener, tiene antes una aduana, que es Chihuahua 2021. Yo tengo que entregar buenas cuentas, yo tengo que entregar un buen gobierno, yo tengo que entregar mis compromisos cumplidos. Y de ahí en adelante, las valoraciones que se quieran. Pero no tengo el interés, no trabajo para andarme proyectando. La verdad que no. Oiga, a ver, gobernador, su principal propuesta de campaña fue detener a Duarte. Duarte no está detenido. Pues por la protección que le ha brindado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por la protección que le brinda la Procuraduría General de la República. Todo lo que hemos tenido que hacer, lo hemos hecho. Hemos hecho un proceso penal que ha documentado ante jueces 15 órdenes de aprehensión que nos han sido otorgadas. Incluso hemos conseguido recientemente otras 5 órdenes de aprehensión
en contra del exgobernador. Están en su procesamiento interno. No pensamos entregarlas a esta PGR. Le tenemos mucha desconfianza a esta PGR. Nos ha dado muestras de una actitud parcial, no profesional, violatoria de la ley. Se ha convertido en defensora de corruptos en lugar de persecutora. Y creemos que si le entregáramos estos expedientes, lo único que haríamos es, correríamos el riesgo de que le dieran un pitazo a los nuevos involucrados en esas investigaciones y se nos pueden ir, como se nos fue Duarte a refugiar en Estados Unidos. Bueno, él dijo que iba a parar a tomarse un café por si alguien lo buscaba. Oiga, gobernador... Incluso ofreció que él iba a ¿Sí? venir, a enfrentar y a dar la cara. Entonces, el proceso contra el exgobernador es un proceso que está abierto y es un proceso que yo estoy absolutamente seguro que tomará otra dinámica con el nuevo gobierno. Andes, y ya mero se pela la coneja. Pues afortunadamente, con toda la protección que le ha brindado Peña Nieto y todo el aparato del sistema, está todavía en el cerezo de Aquiles Cerdán. Ya se le puso incluso un brazalete de geolocalización que se activará en el caso de que él llegara a obtener la libertad. Pero creo que saben que el gobierno de Chihuahua ha ganado varios de los recursos legales que interpuso. Un primer amparo que nos fue concedido para efectos de que se discutiera de nueva cuenta el carácter de víctima del Estado de Chihuahua. Y puedo adelantar hoy, entiendo que esto se está viendo en varias partes del Estado. En todo el Estado. Daremos a conocer en las próximas horas, le enviaremos a la televisora el documento que hoy tenemos en nuestro poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde rechazan ellos tener el carácter de víctimas en el proceso de desviación de 250 millones de pesos que involucran a Alejandro Gutiérrez, más conocido como la Coneja. Dice la Secretaría de Hacienda que ellos no son ofendidos, no se sienten agraviados. Por lo tanto, la resolución del colegiado de circuito que atrajo el asunto como federal y le quitó al Estado de Chihuahua ese carácter, puede tener un nuevo viraje, un cambio radical, en donde Chihuahua vuelva a recuperar la calidad de víctima. Y si es así, el sobreseimiento no se podría llevar a cabo. También hemos conseguido, bajo una defensa legal muy reconocible de nuestro consejero jurídico y de nuestros fiscales, no solo la admisión del recurso de apelación, sino la suspensión de la resolución del juez federal Fuerte Tapia, Marco Antonio Fuerte Tapia. Por lo tanto, se queda en el penal de Aquiles Cerdán hasta que todo esto no se vuelva a discutir. Hay una percepción que de la gente dice, ¿por qué tanto afán de Javier Corral de tener a este señor en la cárcel y de la Federación a toda costa ponerlo en libertad? ¿Acaso él es la llave para llegar a otros muchos de la vida política nacional inmiscuidos en una amplia red de corrupción? ¿Es así? Alejandro Gutiérrez es un personaje clave en una operación de corrupción política que desvió no solo 250 millones de pesos en Chihuahua, sino miles de millones de pesos en el país. Nosotros queremos recuperar los 250 millones de pesos. La Federación quiere proteger a Gutiérrez, lo ha protegido porque no quiere que le salpique el asunto y no quiere colocar en la tesitura de ser juzgados funcionarios de alto nivel del gobierno federal. ¿Por qué hemos insistido tanto en este tema? No hemos insistido, hemos defendido la acción del gobierno de Chihuahua de llevar ante los tribunales a quienes nos robaron el dinero, no al gobierno, se lo robaron a toda la gente, porque ese dinero iba para educación, para medicinas, para vivienda, para seguridad pública, para agua potable, para servicios básicos, porque la corrupción política no es que le roben al gobierno su dinero, se lo roban a la gente,
le roban oportunidades, le roban esperanza, le roban mecanismos de satisfacción de necesidades. ¿Queremos solo tener a Gutiérrez ahí? No, lo que queremos es recuperar el dinero robado. A ver, ¿queremos en estricto sentido tener a Duarte en la cárcel por tenerlo? No, queremos tenerlo ante los tribunales porque queremos desposeerlo de esos bienes que le pertenecen al pueblo de Chihuahua y regresárselos a la gente en servicios, en construcción de escuelas, en terminar los hospitales, incluso llegar a identificar que una escuela se construye con dinero recuperado por la acción en contra de la corrupción, incluso hasta para que en México se entienda la importancia que tiene combatir la impunidad. A ver, gobernador, está bien, entendemos el mensaje y me parece que queda bastante claro. Y en esta cruzada contra la corrupción, ya usted al frente en el gobierno de Chihuahua, ¿no ha encontrado hacia adentro, en funcionarios actuales, eventos que merezcan ser investigados y sancionados? Porque algunos dicen, no, el gobierno tiene justicia selectiva, qué bueno que haga esta cruzada contra la corrupción a nivel nacional. ¿Y en casa? Los primeros, Héctor, que nos hubieran sacado cualquier cosa sería el propio gobierno federal, que nos ve con lupa, que nos investiga. La Auditoría Superior de la Federación revisa todo el gobierno del Estado. A ver, en la mayoría de las dependencias, programas y proyectos de inversión tenemos recursos concurrentes. También debo decir que tenemos un escrutinio público todos los días. A ver, ¿cuál es la mayor acusación que se hace al gobierno de Chihuahua en materia de recursos públicos? Que hemos distribuido el presupuesto de publicidad, dicen, a discrecionalidad, ¿no? Por ahí viene una... Está a la publicidad en la página de internet, todas las cuentas, a qué medio se le da, qué factura, qué no, qué cantidad. Nosotros fuimos el gobierno que transparentó todo el gasto desde el principio. Obviamente tuvimos que reducir considerablemente el monto. Ustedes nos van a disculpar por esa ocasión, pero tuvimos que publicarlo y ahí está a la vista de todos. Los contratos, las obras. Tenemos el primer lugar nacional dado por el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, de transparencia de información, transparencia en información presupuestal. ¿Saben de qué lugar pasamos al primer lugar? Del 27, al primer lugar. Es una serie de parámetros que pide el IMCO en materia de transparencia que los cubrimos todos, al 100%. Nos entregaron un pergamino y toda la cosa, ¿eh? Entonces, nosotros nos remitimos al escrutinio de cualquier instancia. Lo que hay es mucha campaña así de golpeteo, mucha campaña de descalificación. Hay algunos medios que más allá que una función crítica, lo que están ejerciendo sobre nosotros es una campaña de golpeteo político, descalificación y chantaje. Quieren convenios de publicidad a fuerza de calumnias y de mentiras, de descalificaciones. No voy a ceder a pesar de las campañas de descalificación y de mentiras, porque mientras yo tenga problemas para terminar de surtir a todos los hospitales de medicamentos, no voy a regresar a ese tonel sin fondo de los recursos públicos para hacer rico al dueño de un periódico. No lo voy a hacer nunca. Oiga, gobernador, he dejado para el último un tema no menos importante, el asunto de la seguridad. Claro. Ya no más desplazados en la sierra, ya no más muertos en Ciudad Juárez, ya no más desapariciones forzadas. En ese asunto, gobernador. Pues nosotros hemos señalado que ese es quizá el reto más importante que tenemos los tres niveles de gobierno. Estamos esperanzados en el cambio de la administración federal para generar una coordinación efectiva. Es hasta diciembre. Hasta diciembre, no pasa nada, hemos estado resistiendo casi solos estos 2 años. Porque la verdad de las cosas es que
no tuvimos el apoyo que requería la situación de violencia en el Estado y particularmente en Ciudad Juárez. Y digo que no lo tuvimos porque a nosotros nos trataron de apretar, Héctor, por los dos temas en donde el régimen aprieta: el presupuesto y el apoyo de la Federación en materia de seguridad. Y ambas formas de represalia es un crimen, porque no lo hacen contra nosotros o contra Javier Corral, lo hacen contra la gente, porque son vidas humanas las que se pierden y son posibilidades de bienestar las que se pierden. Hemos resistido y hemos enfrentado con nuestro estado de fuerza un problema de diversificación, de disputas internas entre cárteles del narcotráfico que ha llegado a niveles de crueldad y de violencia muy elevados. Sin embargo, hemos seguido deteniendo, capturando objetivos muy importantes, ejecutando órdenes de aprehensión, vinculando a proceso, logrando sentencias. Hemos confiscado muchas armas, largas, cortas, cartuchos, dinero en efectivo, droga, vehículos. Hemos estado mermando y debilitando. El tema es que ha faltado realmente un componente. Ha faltado la Federación. Miren, déjenme darles un dato, Héctor, que por sí mismo puede decir muchas cosas. En Ciudad Juárez, durante el 2010 y el 2011, aquí hubo una presencia de la Policía Federal de manera permanente, no menor a los 6,000 efectivos. Hubo meses en donde esa presencia tuvo picos de más de 10,000 efectivos, solo de la Policía Federal, más la Policía Municipal, Estatal, Agencia de Investigación, Procuraduría, etcétera, Fuerzas Armadas. En Juárez nunca hemos tenido, en términos de la peor época, de los meses de más alto nivel de incidencia delictiva, más de 500 elementos de la Policía Federal. Y eso con operativos muy circunscritos a ciertos objetivos de ellos. ¿Por qué digo que estoy esperanzado en el cambio de la administración federal? Porque yo espero que se deje de medrar o de utilizar la colaboración en materia de seguridad pública como un mecanismo para estrangular, sofocar o tratar de debilitar a un gobierno. Lo digo con absoluta responsabilidad. Nosotros tenemos corresponsabilidad en el problema de la delincuencia organizada en el estado de Chihuahua para combatirla, sí, pero el 76% de los homicidios le pertenecen al ámbito federal. De los homicidios en el estado de Chihuahua, asociados a tráfico de drogas, asociados a delincuencia organizada, aportación ilegal de armas, delitos federales, somos nosotros, he insistido una y otra vez, en los que estamos colaborando. La tarea primordial y principal debiera estar en manos de la Federación y no al revés. Pido que se haga un análisis de la incidencia delictiva en los delitos de robo a casa habitación, robo a comercio, robo de vehículos, secuestro, extorsión, que competen al fuero común, al ámbito del orden local, para que ustedes vean el nivel de contención que hemos tenido en todos esos delitos, como todos a la baja, todos a la baja. Los secuestros que se han producido en el estado, 9 el año pasado, todos resueltos. ¿Que no hay un ballena desaparecido? Estamos en la búsqueda del caso vigente. Eso no quiere decir que regresó el secuestro en el estado, porque un caso, que por cierto estamos en investigación, no define una incidencia delictiva en ese tipo. Y ahí es donde también nosotros tenemos que cuidar mucho la percepción que le trasladamos a la gente. Que ha habido algunos casos de secuestro, sí, incluso los hemos resuelto en las 3 vertientes del secuestro. Hemos detenido al secuestrador, recuperado a la víctima y el rescate recuperado. Ese es un dato que la Fiscalía General del Estado lo pone de frente a la sociedad chihuahuense. Ahí donde nosotros tenemos el control del inicio y el final del proceso,
hemos podido dar excelentes resultados. Donde dependemos de otros, pues estamos teniendo muchos problemas. Nuestro peor mes fue agosto, en Ciudad Juárez. Afortunadamente ahora hay un descenso considerable. Espero que siga así la tendencia del descenso. Se dice que son muchas cosas. Se dice que es fruto de que ya se arreglaron entre ellos, de que ya negociaron y acabaron con esa disputa en la que se pelean ya no la ciudad, sino cuadra por cuadra. También un dato que es cierto es que si eso es cierto que se pusieron de acuerdo, entre otros motivos, es porque les hemos mermado su capacidad, porque les hemos detenido objetivos muy importantes, porque les hemos mermado armas, vehículos, dinero, droga. Por supuesto que cuando las bandas delincuenciales están siendo enfrentadas así, pues terminan poniéndose de acuerdo. Señor gobernador, le agradezco estos minutos y las tareas, que son muchas aún pendientes, le quedan 3 años, haga lo necesario. Las gestiones pertinentes ante la federación, tomen los acuerdos con el municipio, en la frontera, en el centro, en la zona occidente. Nos surge más y mejor obra pública, nos surge más seguridad, mejores escuelas, mejores hospitales. Aún demandamos mucho del gobierno, de los 3 niveles. Me toca hoy la oportunidad de saludarle a usted como gobernador del estado. Tenemos todo el propósito de generar nuevas medidas de ajuste, de austeridad, alternativas de financiamiento, gestiones de recursos para poder tener un programa de inversión en obra pública. Nos hemos visto muy limitados, tenemos un déficit presupuestal anual de 4,000 millones de pesos. Hemos pagado en 2 años, Héctor, 15,000 millones de pesos de deuda, de la bancaria, de la bursátil, proveedores y deudores. ¿Qué no hubiéramos hecho en el estado de Chihuahua con 15,000 millones de pesos que hemos destinado a pagar deudas? Somos un gobierno con una grave crisis de finanzas públicas. Se las he platicado al nuevo presidente electo, al nuevo secretario de Hacienda, al licenciado López Obrador, se lo voy a presentar en la gira que venga acá. A varios funcionarios del nuevo gobierno les he platicado el estado de la cuestión y les he dicho, si no nos ayudan, si no nos apoyan, no vamos a poder hacer obra pública como la que demanda el Estado y como la que ahora tú mismo con toda pertinencia estás demandando. Somos un gobierno sin dinero. Es el problema real del gobierno de Chihuahua. Un gobierno al que lo dejaron comprometido en sus ingresos carreteros hasta el 2041, en su impuesto sobre nómina hasta el 2038. El 58% del impuesto sobre nómina se va a la bursatilización. Tenemos un campo de maniobra así chiquitito. También ahí tenemos una gran esperanza de que con López Obrador, ¿quién lo diría?, nos va a ir mejor. De hecho, a mí ya me dan las 12 que no llega Peña Nieto, que no se va Peña Nieto y que no llega López Obrador. ¿Quién lo iba a decir? Pero así es. Le agradezco su tiempo, gobernador. No, al contrario, ustedes, muchas gracias. Por sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.